Bien, buenas noches a todos. Estamos resolviendo lo que es un ejercicio de simplificación, ¿no? Se recomienda siempre que cuando ustedes hagan una simplificación, traten de hallar las equivalencias con negaciones, con conjunciones y con disyunciones, ¿no? Tratar de reducir siempre a estos tres operadores. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos acá nuestra primera condicional, ¿no? Si nosotros trabajamos en esa condicional, P entonces no R sería por implicación material, P entonces Q es negación de P o Q, ¿no? Tendríamos entonces negación de P o no R. Estoy trabajando solamente con la que hemos subrayado. Entonces, no R, perdón. Entonces P, cerramos el corchete y copiamos el resto, ¿no? Negación de P y entonces negación paréntesis P o no Q. Cerramos corchete. ¿Qué definición hemos utilizado? Utilizado la implicación material, ¿no? Lo mismo vamos a hacer acá. Voy a aprovechar de copiarlo. Esta condicional de acá la voy a cambiar por una O. También por la regla de implicación material. Solo que debo negar el antecedente, ¿no? El antecedente es todo el paréntesis. Negación de, abrimos paréntesis, negación de P o negación de R. De nuevo tenemos implicación material. Tercero, vamos a copiar de nuevo todo lo que tenemos y vamos a ver qué va a cambiar. Acá, acá tenemos justamente eh, esta condicional, ¿no? Esa condicional la voy a transformar en una O y voy a negar el antecedente. Aquí, por si acaso, este paréntesis no cierra, ¿no? De todas formas no nos afecta. Lo voy a quitar, ¿ya? Haciendo implicación material, entonces, voy a negar el antecedente, sería negación de la negación de P, o la condicional es una O, y copiamos el consecuente, ¿no? Negación de paréntesis, P o no Q. 3. De nuevo hemos utilizado implicación material. ¿Listo? Ahora sí yo tengo solo negaciones, solo la operación O y la operación I, ¿no? Entonces podemos realizar podemos realizar algunas simplificaciones más, ¿no? Todos estos videos los subo en mi canal, ¿no? Es mi canal de YouTube.
que les voy a pasar después el enlace. Ya. Entonces, nuestra siguiente simplificación puede ser esta de acá, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Una doble negación es justamente, voy a copiar, ya no necesito escribirlo así, sino que sería, negación de la negación es solo P. ¿Listo? Nos quedaría PO, negación del paréntesis, P o no Q. ¿Listo? Hemos utilizado una doble negación. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Si ustedes observan, podemos escribir lo siguiente. Voy a copiar y abajo, ¿ya? Esta negación la voy a repartir. ¿Qué regla me permite hacer eso? La famosa ley de Morgan, ¿no? Que es la negación de las operaciones del O y del I. Entonces, eso va a quedar de esta forma. Nos va a quedar negación de P, negación de la O, se va a hacer una I, y negación de la negación de Q. Entonces, mentalmente, ¿no? Una negación doble, se va a la negación y me queda solamente Q. ¿Listo? Es repartido así. No, en realidad se reparte a los dos, ¿no? Porque la negación de esta O se va a transformar en una I. Eso me indica la ley de Morgan. Ahora sí, podríamos hacer lo mismo acá, ¿no? Aprovechando que estoy usando la ley de Morgan. Esta negación podría repartirlo acá y acá. ¿Y cómo quedaría? Negación de la negación de P es simplemente P. Negación de la O va a ser una I. Negación de la negación de R. Por doble negación sabemos que es R, ¿no? Y hemos simplificado de esa forma. Entonces, ¿qué más tenemos? Yo voy a ordenarlo un poco. Voy a decir P, O, P y R. ¿No? He cambiado el sentido aquí, el orden, mejor dicho. Y de este lado voy a mantener P, O, no P, I, Q. De esa forma. ¿Listo? Sencillamente he aplicado la propiedad conmutativa. Ahora, si ustedes observan, acá tenemos el caso de absorción, ¿no? Déjenme buscar en las propiedades para mostrarlas, ¿no? Lo que es el tema de la absorción. Formulario. Y tenemos lo siguiente. A ver, vamos a compartir pantalla. ¿Ya? Acá tenemos el pequeño formulario que les pasé. Igual va a estar en la descripción del video de la grabación. Y vamos a buscar las leyes de absorción. Esto creo que este es el que no está actualizado.
Déjenme revisar. Sí, acá está. Este de aquí. Y tenemos las absorciones. El primer caso es este de acá. ¿Qué se puede observar? Tenemos P y dentro del paréntesis P o Q. ¿Qué coincidencia hay? Si ustedes observan, tenemos la P y tenemos P. ¿A qué es equivalente? Directamente a P. Es decir, esta P absorbe toda la operación y depende únicamente de los valores de verdad de P. Lo mismo acá. Si ustedes observan, P, O, P y Q. En nuestro caso tenemos algo similar. Yo tengo P, O, P y R. Entonces, qué puedo deducir yo de ahí? ¿Qué puedo simplificar? Sería solamente P. Y copiamos todo esto de acá. Negación de P y Q. 7 hemos simplificado. Ley de absorción. ¿Ya? Ahí tenemos lo que es la absorción total. Ahora, si ustedes observan, tenemos una segunda absorción. Tenemos acá. Tengo P y aquí está negado. ¿Cuál de las leyes de absorción se parece? Podemos revisarlo. Tengo P o negación de P y Q. Si yo reviso las leyes de absorción parcial, tengo exactamente eso. Acá, por ejemplo, tenemos P y tenemos negación de P, ¿no? Tenemos la O y tenemos la I. En nuestro caso, ocurre exactamente lo mismo. Por lo cual, yo voy a decir lo siguiente. Copio esto de acá y lo de este corchete va a ser P y, perdón, en nuestro caso sería O, Q, ¿no? Es una absorción parcial, ¿no? P o Q. 8, absorción parcial. Y nos quedó de nuevo esto. Tenemos P y P o Q. ¿Qué tipo de absorción es? Acá. Volviendo a aplicar lo del séptimo paso, sería una absorción total, ¿no? Y sería P. Esta de aquí, ¿no? La de antes. ¿Ok? Y bueno, ya más de ahí, imagino que se entiende que ya no se puede simplificar, ¿no? De hecho, ya no podemos simplificar más. Disculpe, tengo una pregunta. Donde acá la primerita donde dice P, entonces Q, equivale a la negación de P y o Q. Esto de acá. ¿Les explico lo de arriba primero? No, no, esto de aquí es una regla, Ah, es ok. aparte. Se llama implicación material. No, en realidad es un apunte, ¿no? No es parte de la solución. Ah, ya, esa era mi pregunta.
Ya, esto es aparte. Gracias. Todo el problema es eso de ahí. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra duda? Acá le hemos anotado igual y vamos a quitar estos puntos, no confundirnos. Ya, esto igual lo voy a borrar. Si tienen alguna duda, es esta de aquí. ¿Ves? Dice definición de implicación material. P entonces Q es equivalente a no P o Q, que es justamente lo que hemos aplicado. Bien, esos serían los pasos para la simplificación. ¿Listo? Ahora, ya hagamos la 10 entonces. Una pregunta, ¿ese documento lo va a pasar al grupo? Sí, sí, lo voy a enviar al grupo. Ya, muchísimas gracias. Ya, aquí está el 10. Ya, de ahí vamos a pasar al taller 9 que tenía el otro grupo, ¿no? Igual es, bueno, tema de la unidad 1, ¿no? Son demostraciones. Ya. Sugerencia. ¿A quién hay que hacer desaparecer? Es ahí, no me estorba, este de acá y este de aquí. Ya, esos dos hay que hacer desaparecer primero. Entonces, voy a empezar con este de acá. La implicación material dice que se niega el antecedente, en este caso el antecedente sería el paréntesis, negación de todo el paréntesis, negación de P y la condicional sería una O. Y copiamos el consecuente. El consecuente es negación de P. Cerramos. Y de este lado, nosotros tenemos lo siguiente. Negación de Q, bicondicional, P. ¿Ya? Voy a trabajar primero de este lado. Veamos qué tiene. Si ustedes observan, esa negación se puede repartir y quedará de esta forma. La negación de la negación de P es simplemente P, ¿no? Es un cálculo mental que estamos haciendo, sabiendo que una doble negación es una afirmación, ¿no? Entonces, negación de la negación de P es simplemente P, negación de la I, por ley de Morgan, esto se hace O, y negación de la segunda, que es O no P. Y copiamos esto de acá, ¿no? Negación de Q, bicondicional, P. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo puedo asociar de esta forma. Puedo juntar estos dos, como también podría juntar estos dos de acá. Si ustedes observan, las operaciones son las mismas, ¿no? Tienes una O y una O. Por lo cual podría decir P o no P
o no Q. Y esa es la propiedad asociativa, ¿no? Puedo agrupar con el uno como puedo agrupar con el otro. Y de este lado, sencillamente negación de Q, entonces P, ¿no? Bicondicional, mejor dicho. Negación de Q, sí, solo sí P. Ahora, esto de acá es equivalente a una tautología, ¿no? Si ustedes revisan acá, en las leyes de complementación, P o no P es una tautología. Y es la famosa ley del tercer excluido. Algunos le escriben T de tautología o directamente B, ¿no? B de verdad o verdadero. O negación de Q y cerramos ahí. Negación de Q, bicondicional P. La O con verdadero, si ustedes observan la tabla, P y T, que es una tautología, o verdadero, es P. Pero P o verdadero, ven que es absorbente, ¿no? Elemento absorbente para la disyunción. Entonces, esto se hace verdadero y, bueno, no necesito el paréntesis. Negación de Q, bicondicional, P. ¿Listo? Y el verdadero o la tautología con la conjunción, vemos que es neutro, ¿no? Es decir, se mantiene la proposición. Y en este caso, la proposición que se va a mantener es esta de acá. Negación de Q, bicondicional, P. Y ahí tenemos, ¿no? Creo que más de ahí no se puede simplificar. Tal vez cambiarles el orden, pero no hay ningún problema de todas formas. ¿Listo? Ahí está simplificado. Si quieren ponerlo en orden, primero P y negación de la bicondicional igual es conmutativa. Aquí era ley de identidad, ¿no? La de acá, ley de identidad. Hacemos de arriba. Primer paso, hicimos implicación material. El segundo paso, hemos realizado la ley de Morgan. Después hicimos la propiedad asociativa. 4, usamos la ley de complementación. Y quinto, utilizamos la ley de identidad. Y aquí fue conmutativo. Aquí están las propiedades conmutativas, ¿no? Es conmutativo la conjunción, la disyunción, disyunción fuerte o exclusiva, la bicondicional y la negación de la conjunción y la negación de la disyunción. Bien,
¿Alguna consulta tal vez de este ejercicio? Sí, sí, quiero que trabajemos en eso. ¿Ya? Bien, entonces, aquí están dos ejemplos más de lo que era la tarea de simplificación. Vamos a avanzar al siguiente punto, que es reglas de inferencia, ¿no? Antes que nada, vamos a revisar cuáles son esas reglas, ¿no? No las vamos a escribir, ya lo tenemos en nuestro formulario, y son estas de aquí. Estas dos páginas son todas las propiedades, perdón, las leyes de la lógica proposicional, y acá tenemos nosotros nuestras reglas de inferencia. Modus ponendo ponens, modus tenendo tollens, modus tollendo ponens. Las tres primeras son las más usadas. La doble negación, simplificación, adjunción, silogismo hipotético, ¿no? Tenemos todas estas reglas, ¿ya? Ahora, el taller que tienen, taller 9, dice lo siguiente: simbolizar y aplicar reglas de inferencia. Simbolizar significa que vamos a traducir primero del lenguaje natural, en nuestro caso lenguaje materno que es español, al lenguaje de símbolos, que es el lenguaje formal, ¿no? A un lenguaje formal lo vamos a traducir con el fin de demostrar mediante reglas de inferencia si estos argumentos son válidos, ¿no? Si estos razonamientos son válidos. Empezaremos con el primero. ¿Qué hacemos entonces, no? Taller 9 nos dice demuestra y simboliza, ¿no? Primero hay que simbolizar. Solución. Voy a definir proposiciones, ¿no? Sean las proposiciones simples y vamos a definir algunas de ellas. Por ejemplo, P. Yo voy a decir que P es, leamos primero, ¿no? Dice, los estudiantes estarán contentos si solo si no hay examen. Yo identifico una primera, eh, justamente una primera proposición acá. ¿De acuerdo? Los estudiantes estarán contentos si solo si es un conectivo lógico, no hay examen. Pero recuerden, siempre que se definen proposiciones simples es en afirmativo, ¿no? Si yo quiero definir no hay examen, podría decir negación de hay examen, es decir, negación de Q. Entonces P es los estudiantes están contentos. Ya. Q será esta segunda que dice hay examen, ¿no? ¿Qué propiedad tienen
estas proposiciones simples. Nosotros sabemos que son proposiciones simples y tiene sentido afirmar que estas son verdaderas o falsas, ¿no? P, en nuestro caso, dice los estudiantes están contentos y Q dice hay examen. En ambos casos podríamos decir si son verdaderas o falsas esas proposiciones. Continuemos identificando. Voy a utilizar distintos colores de resaltadores para diferenciar, ¿no? Ahí tenemos la segunda. Una tercera, esta de aquí ya la tenemos, es nuestra proposición P. Pero dice, ¿no? Si los estudiantes están contentos, el profesor se sentirá feliz. Esta es otra. La proposición dirá entonces una proposición R, que el profesor se siente feliz, ¿no? El profesor se siente feliz. ¿Ya? De esa forma. La tercera premisa dice, si el profesor se siente feliz, es decir, estamos repitiendo la proposición anterior, dice que no está en condiciones de explicar, pero no definimos en negativo, siempre en positivo, ¿no? Perdón, en afirmativo. ¿Listo? Entonces tendré S y nos va a decir de que el profesor no está en condiciones de explicar. Sería el profesor está en condiciones, ¿no? Si no está en condiciones de explicar, si no está en condiciones de explicar, habrá examen. Ahí tenemos nuestra proposición P, ¿no? Por tanto, los estudiantes no están contentos, que es justamente la negación de P, ¿no? Dice que no están contentos. ¿Listo? Una vez que tenemos entonces todas nuestras proposiciones, voy a proceder a traducir. La premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4 y por último tenemos lo que es nuestra conclusión. ¿Ok? La premisa 1. ¿Qué conector lógico o qué operación lógica es nuestra premisa 1? ¿Qué pudieron identificar de esa frase? ¿Es una condicional? ¿Es una conjunción? ¿Es una disyunción? ¿Qué es lo que hay ahí? Una bicondicional, ¿no? Decimos, los estudiantes están contentos, es P. Sí, solo sí es una bicondicional. No hay examen. Hay una negación antes de la proposición Q. Recuerden que la proposición Q dice hay examen. Pero mi premisa me dice que no hay examen. La segunda proposición es una condicional. El sí y la coma, ¿no? Podría decir igual sí, coma entonces. En este caso dice si P, ¿qué ocurre? El profesor se siente feliz. Si los estudiantes están contentos, el profesor se siente feliz. P, entonces, R, ¿no? Es una condicional. Sí, correcto.
acá. Si y la coma es una condicional también. Nos dice si el profesor se siente feliz, es decir, si ocurre la proposición R, entonces no, no se olviden el no, está en condiciones de explicar. Y está en condiciones de explicar es R, entonces no es. Si no está en condiciones de explicar, dice, entonces habrá examen. ¿Y qué ocurre con eso? Que habrá examen es Q, ¿no? Proposición Q. Por tanto, dice, los estudiantes no están contentos. Esa no es una negación y estudiantes están contentos es la proposición P. ¿Listo? Aquí tenemos la traducción en lenguaje de símbolos o lenguaje formal y aquí lo tenemos en lenguaje natural, ¿no? Ahora, la orden dice demostrar la validez del siguiente argumento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, en una inferencia, es decir, tenemos P1, P2, una cantidad K de premisas y una Q premisa que es una conclusión en realidad, ¿no? La conclusión de nuestra inferencia lógica. Se dice que estas premisas P1, P2, hasta P sub K infieren a Q, ¿no? Si este razonamiento es válido, P sub 1 y P sub 2 y hasta P sub K deben implicar lógicamente a Q. ¿Y eso qué significa? Que P1, P sub 2 y hasta la premisa K con una condicional a la conclusión es tautología. ¿Cuándo es una tautología? Cuando siempre resulta verdadera. Pero hacer una tabla de verdad de todo esto es inmenso, ¿no? Eh, imagínense que tengan unas 5 variables, perdón, 5 variables de proposiciones simples. Necesitarían 2 a la 5 filas. Y eso son 32 filas de tabla de verdad. No sería para nada viable hacer una demostración, ¿no? Lo que pregunta su compañero es qué significa esa T. En realidad no es una T, es el símbolo, es como este mismo símbolo, ¿no? Esto de aquí son las premisas, es otra notación en realidad, se llama la notación horizontal. Por si ustedes lo ven, eso es una inferencia, ¿no? Si es válida o no, no sabemos, pero es una inferencia lógica. Y decimos, es válida si y solo si se cumple esto de acá. Y esto de aquí es válido también si y solo si esto de aquí se cumple también, ¿no? La una está sujeta a la otra. Básicamente, esto es solo una notación de lo que es la inferencia, ¿no? Es una notación
horizontal y vertical, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver. Esto de aquí, yo puedo anotarlo de esta forma, como también podría anotarlo de esta otra forma, ¿no? Agarrar y decir P bicondicional, no R, perdón, no Q, coma, P, entonces R, coma, R, entonces no S, coma, no S, entonces Q. Infiere que no P. Ambas notaciones son equivalentes. ¿Ya? ¿Listo? Esta notación es una inferencia lógica. Yo lo veo y sé que es una inferencia lógica porque tiene premisa y tiene una conclusión. De hecho, esto podría estar así igual, sin notarse, y yo también diría de que es una inferencia lógica, ¿no? No necesito numerarlo. Simplemente con verlo de esta forma, sé que todas estas son las premisas y que esta es mi conclusión. Lo mismo acá. Todo lo que está aquí atrás son las premisas y están separadas por coma. Y lo que está después de esta T que decía el compañero, o de este símbolo, vendría a ser la conclusión. Concluyen no P. ¿Listo? Ahí tenemos las dos notaciones. La que se les haga más cómodo hacer, pueden usarlo, ¿no? Bien. Entonces, vamos a hacer la demostración. La demostración para este ejercicio. Decimos entonces que vamos a demostrar. Si quiero demostrar que una inferencia es válida, puedo hacer la tabla de verdad y probar de que es una tautología, ¿no? Pero imagínense, si son más de tres ya se hace complicado, ¿no? 2 a la 4 son, si fueran cuatro proposiciones distintas, simples distintas, serían 16 filas. Si fueran 5, fueran 32 filas, ¿no? Que se hace muy moroso, ¿no? Van a pasar toda la hora del examen tratando de resolver y no van a poder resolverlo. Para ello, entonces, existen las reglas, ¿no? Aquí tenemos las reglas. Todas estas reglas de inferencia también son inferencias lógicas. Y a través de ellas podemos argumentar y demostrar de que una inferencia lógica es válida, ¿no? Básicamente, demostrar de forma directa consiste en usar estas reglas para probar de que sí, efectivamente, de estas premisas de aquí, vamos a obtener esta de acá, que se llama conclusión. Eso es una demostración. De hecho, todas estas son inferencias, como les digo, ¿no? Esta es la premisa 1, premisa 2, conclusión. Premisa 1, 2 y 3, y su conclusión es la final. Bien, vamos a copiar entonces esto de acá. Esas son mis premisas. ¿Qué se demuestra en inferencia lógica? Demostramos siempre la conclusión. En este caso, la conclusión me dice negación de los estudiantes están contentos. Pero para no escribir todo eso, yo lo simbolicé. Sé que es negación de P. Copiamos nuestras premisas. Premisa 1, premisa 2, 3 y 4. Las voy a copiar. Y ya las tengo preparadas para usarlas, ¿no? Aquí van las justificaciones. Aquí iría
una P mayúscula de premisa, P mayúscula de premisa, P mayúscula y P mayúscula, ¿no? Entonces, ya tengo planteada mi demostración. Quiero demostrar no P. ¿Cuáles son mis premisas? Del 1 al 4. Premisas originales. Entonces, voy a ayudarme de las reglas de inferencia. Y yo puedo observar lo siguiente. P entonces R, R entonces S. Si revisamos lo que es la regla o la ley del silogismo hipotético, me dice P entonces Q, Q entonces R. ¿Qué relación existe? Que el consecuente del uno es el antecedente del otro, que se concluye P entonces R, los extremos, ¿no? Entonces acá, P entonces R, R entonces S, puedo decir P entonces no S, ¿no? Lo estoy copiando. Los extremos, silogismo hipotético de la premisa 2 con la premisa 3. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podríamos hallar? Tenemos P entonces S y no es entonces Q. ¿Qué puedo obtener de ahí? Sería P entonces, perdón, P entonces no S, no es entonces Q, sería por silogismo hipotético igual entre 5 y 4. P no S, no S Q, P entonces Q. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Yo tengo lo siguiente, a ver, necesito una negación de P. Creo que esa vez lo hice por absurdo. A ver, veamos de forma directa qué se puede sacar. De la bicondicional. A ver, la bicondicional. La bicondicional tiene dos formas, ¿no? Podría ser tomar una de ellas o pedirlas ambas, ¿no? Pedirlas ambas. Sería P entonces Q y Q entonces P. Yo voy a tomar esta de aquí, ¿ya? Voy a decir ley bicondicional de la 1. Y a mí me interesa este de acá. P entonces no Q. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer con eso? 8. Sería lo siguiente. Negación de P o Q, implicación material de 6. 9. Negación de P o no Q y tendría implicación material de 7. 10. De forma directa yo puedo hacer lo siguiente. Negación de P o Q por regla de adjunción y negación de P o no Q. Sería adjunción
de 8 y 9. 11. Tenemos entonces dos cosas acá. Si ustedes observan, acá tenemos negación de P, o y una I, ¿no? ¿Se acuerdan de la distribución? Si yo tenía así, en este caso sería mejor así. ¿Cómo se distribuye? P o Q, P o R y la I iba al medio, ¿no? Aquí tenemos lo mismo. El común es este de acá, el que está en celeste. Sería negación de P o Q y no Q. Esto es la propiedad distributiva, ¿no? Pero ustedes dirán, no está esa propiedad acá, digamos, no la veo, no la observo dentro de las reglas. Estas reglas son implicaciones, ¿no? Son reglas de la lógica proposicional, que al final son implicaciones lógicas. En cambio, todas estas leyes de las proposiciones vienen a ser equivalencias que también podemos usar para justificar nuestras demostraciones de inferencia lógica, ¿no? En términos matemáticos se dice que estas relaciones o comparaciones que hay de equivalencia son más fuertes que una de solamente implicación. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo pasar tanto de izquierda a derecha, escribirlo ya no así, sino así, como al revés, ¿no? Me permite regresar en todo caso, que es lo que quiero hacer en la distributiva. Lo he regresado a su estado anterior, ¿no? Antes de distribuirlo. Entonces, distributiva desde la premisa 10. Y ahora, Q y no Q es una contradicción. Eso sería falso, ¿no? Ley de contradicción se llama. En la premisa 11. Y por leyes de identidad, nosotros sabemos que esto va a ser simplemente negación de P, ¿no? Y vamos a tener nuestra demostración completada. Y ahí está. ¿Listo? La ley que hemos usado es esta de aquí. P o F nos va a quedar P, ¿no? En este caso, negación de P o F nos va a quedar negación de P, ¿no? Porque es un elemento neutro. Bien, ¿alguna pregunta tal vez de este ejercicio? ¿Hay formas de hacerlo más rápido? Sí, ¿no? Siempre hay una forma de hacerlo más rápido. Ahorita vamos a hacer otro método que se llama reducción al absurdo. Entonces, en demostración de inferencia puedo usar las equivalencias para simplificar. Exacto. En las demostraciones de inferencia, ustedes pueden utilizar todas las reglas, obviamente, en demostraciones de inferencia, y además pueden utilizar todas estas leyes. De hecho, van a observar de que hay algunas que las han colocado también dentro de estas reglas. Por ejemplo, la conmutativa, ¿no? Que aquí dice se puede hacer esto o se puede hacer lo otro. Y esa conmutativa yo lo tengo acá.
como una equivalencia. ¿No? En resumen, pueden hacer uso prioritario, obviamente, las reglas de inferencia y, si es necesario, ocupar las leyes de la lógica proposicional, ¿no? Estas leyes de equivalencia. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Qué símbolo podría ser, digamos, cuando en un anuncio salen cada vez? ¿Qué se pondría ahí? O sea, Perdón, ¿qué símbolo? ¿cuál era la pregunta? Digamos, en un enunciado salen cada vez, ¿cómo se podría eso formalizar? Ah, ya, ya, ya. Entiendo, entiendo. A ver, tenemos esto de acá. Aquí están algunas de las lecturas. Por ejemplo, la negación es directa. No P, es falso que P, no es verdad que P, ¿no? P y Q, la primera. P pero Q, ¿no? P sin embargo Q. P no obstante Q. P a pesar de Q, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, lo que estaba buscando, ¿no? Q cada vez que P. Q siempre que Ah, P, ¿no? Q cuando P y no P a menos que Q. Varias cositas. Lo voy a compartir de nuevo. gracias. ¿Ya? A ver, tenemos estos dos. Aprovechando, lo vamos a enviar acá. Y también por acá. Ya. Ahora, quiero demostrar esto, pero de forma indirecta. Y lo voy a hacer aquí al lado. Ya simplemente lo voy a dividir. Lo vamos a separar así. Y lo voy a copiar acá. Vamos a ver cuántos pasos podemos ahorrarnos, ¿no? Aquí lo hicimos en 13 pasos. Veamos nosotros si podemos hacerlo en menos. Voy a utilizar la técnica de reducción al absurdo. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Para utilizar la metodología de reducción al absurdo para demostraciones, necesitamos, como primer paso, aumentar otra proposición. Dejo un espacio y digo regla de premisa. Voy a añadir una nueva, que va a consistir en negar la proposición a demostrar. En este caso, debo negar negación de P. Ese es el primer paso. Negar lo que se quiere demostrar. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esta negación? Si el argumento es válido, sí o sí vamos a encontrar que esto genera una contradicción. Entonces, argumentando de que la inferencia o el razonamiento es válido, al yo negarlo, la conclusión me va a producir una contradicción. Y ese es el segundo paso. Debo probar que se genera una contradicción. ¿Qué es una contradicción? P y no P, por ejemplo. Q y no Q. Yo podría obtener R y no R, ¿no? El que yo quisiera. Pero vamos a ver cuál obtenemos antes. ¿Listo? Por doble negación, voy a obtener que negación de P es P, doble negación de 5. ¿Ok? A ver, ¿qué preguntaron? Sí, ¿no? Queda P, correcto. 7. Esa P con esa R entonces no S y no S entonces Q. Si ustedes observan, aquí podría ser un silogismo hipotético, ¿no?
Y me va a quedar P entonces Q, ¿no? Silogismo hipotético, 2, 3 y 4. ¿Ya? Se puede hacer eso. Ustedes observan, conecta así. Es un doble silogismo hipotético y nos va a quedar P entonces Q. ¿Ya? Como está aquí al lado en realidad. Ahora, esta P es antecedente acá. Si afirmamos el antecedente, se afirma el consecuente, dice modus ponens o modus ponendo ponens, creo que lo ponen así. Es indiferente, eh, porque las dos siglas representan el mismo modus, en este caso modus ponens de la premisa 7 con la premisa 6. He afirmado el antecedente, por lo tanto, afirmo el consecuente. 9. Si ustedes observan, de la bicondicional yo tomé una. Tomé esta de acá. Negación de Q, ¿no? P entonces negación de Q, la que es de ida. De esta de aquí, de esta bicondicional. Y si observan, ¿no? Puede ser con cualquiera de las dos. Aquí Q es la negación de acá. O la más fácil, puedo usar modus ponens de 9 y 6. ¿Y qué tenemos? Afirmamos negación de Q. Si observan, tengo Q y tengo negación de Q. Ahí ya está mi contradicción. Y ese es el paso 11. Lo junto, Q y no Q. Contradicción. Adición de 8 y 10. ¿Listo? Por lo tanto, digo, reducción al absurdo. ¿Dónde añadí la premisa mala a propósito? Premisa 5. ¿Dónde está mi contradicción? En la premisa 11. Por lo tanto, esto es falso, una contradicción. ¿Cuál era el válido? Era negación de P, ¿no? El original. Y ahí queda demostrado. Hemos usado, de hecho, una cantidad similar, ¿no? De reglas. De hecho, creo que la misma, ¿no? Correcto. ¿Ya? ¿Este cuál método era? Obviamente el método directo. Y este conocemos como indirecto o como reducción al absurdo. Ok. Bien, vamos a realizar el último ejercicio que sugiere su compañero. Dice el 5, la 10. Vamos a revisar. Ya es primero la 5. Dice, demostrar por cualquiera de los métodos aprendidos, dice, pueden escoger cualquiera de los tres métodos. Aquí especificaba directo, ¿no? Reducción al absurdo, reducción al absurdo. DC es demostración condicional. Vamos a ver si esta se puede hacer condicional. Por consiguiente, dice, hipotecas es una cuenta del pasivo o comisiones pagadas es una cuenta de resultados. No, esta no se puede hacer por demostración condicional. Tendría que ser mediante cualquiera otra, ¿no? Cualquiera de las otras dos. A no ser que transformemos la conclusión, ¿no? Que se podría, pero de preferencia no, ¿no? Cuando no es condicional no se puede aplicar demostración condicional. Me refiero a la conclusión, ¿no? La demostración condicional se usa únicamente si lo que vamos a demostrar tiene forma de proposición condicional. Caso contrario, no se puede aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer paso es añadir el antecedente. Y si no es condicional, ese antecedente no existe, ¿no? Dice, si sueldos anticipados es una cuenta del activo, entonces hipoteca es una cuenta del pasivo.
Si intereses percibidos es una cuenta de ingresos. Entonces, comisiones pagadas es una cuenta de resultados. Sueldos anticipados es una cuenta del activo. O intereses percibidos es una cuenta de ingresos. Por consiguiente, hipoteca es una cuenta del pasivo o comisiones pagadas es una cuenta de resultados. Ya, esto está bastante sencillo. De hecho, se hace con un solo paso, si no me equivoco. Ya, ya no voy a explicar tanto cómo traducirlo. Directamente voy a nombrarlo acá arriba, ¿no? Para ahorrarnos tiempo. Este de aquí va a ser P. Ya, eso va a ser P. Hipotecas es una cuenta del pasivo. Eso va a ser otra proposición, claro. Que se va a llamar Q. ¿Cómo sería eso? P, entonces, Q. Primera proposición. Segunda proposición o premisa, ¿no? Si intereses percibidos es una cuenta de ingresos, es otra proposición distinta. Entonces, comisiones pagadas es una cuenta de resultados, ¿no? Comisiones pagadas vendría a ser otra proposición. Y nos dice sueldos anticipados una cuenta de activos, que es, que teníamos acá, o intereses es una cuenta de ingresos, ¿no? Es decir, aquí teníamos R y S, aquí vuelvo a obtener P, aquí vuelvo a obtener R. Y la conclusión dice hipotecas es una cuenta de pasivo y comisiones pagadas es una cuenta de resultados. Bien, entonces, esto es R, entonces S. La tercera afirma lo siguiente. Sueldos anticipados o, ¿qué más decía? Intereses percibidos, ¿no? O R. Todo eso nos lleva a la conclusión que dice hipoteca es una cuenta del pasivo, es decir, Q, o comisiones pagadas es una cuenta de resultados, que vendría a ser S. Y esto de acá se demuestra con un paso. De hecho, es una de las reglas. Y está aquí. La ley de silogismo disyuntivo, ¿no? Si ustedes observan, afirmamos los antecedentes de dos condicionales en una disyunción y se concluye en otra disyunción las consecuentes, ¿no? Y acá ocurre lo mismo. Entonces, LSD, 1, 2 y 3. Esa es la demostración que haría falta, ¿no? Ustedes ponen demostrar, los puntos, QoS, y copian todo esto, ¿no? Ahí están tus tres premisas originales. P, P y P. 4. Ley de silogismo disyuntivo. De 1, 2 y 3. P entonces Q, R entonces S. Aquí se afirman los antecedentes. Puedo afirmar los consecuentes. QoS, que es justamente lo que quiero, ¿no? Queda demostrado. Bien. Bueno, antes de pasar, ¿alguna consulta de este ejercicio? Bien.
Pasamos entonces al ejercicio 10. Ah, sí, sí, está con la otra anotación, ¿no? Tal vez la otra anotación les ¿Lo puedo confundí. hacer en la 9 y la 10? Primero la 9. Ah, claro. Lo que Pues, interesa es... Ah, sí, aquí tenemos una condicional y otra condicional. Ya, las dos las vamos a resolver de forma condicional. Eh, sí, da tiempo. Donde más se tarda es identificando las proposiciones y obviamente traduciendo, ¿no? En este caso es directo, así que lo voy a escribir de forma directa, ¿no? Demostrar cuántas premisas hay. Acá hay premisa uno, premisa 2, aquí falta algo. Creo que esta no vamos a poder hacerla. Premisa 3, premisa 4, premisa 5. ¿A alguien le sale qué operación es esa? Igual ahorita voy a tratar de adivinar cuál es. Y esta es mi conclusión. ¿Ya? Entonces, vamos a demostrar que no R, entonces U. Y tenemos P, entonces Q. 2, tenemos QR, no sabemos qué operación es. Tenemos POS, tenemos S, entonces T. Es una condicional auxiliar. ¿Cu entonces R? Sí, sí. Ya. A ver, ahora sí. Tal vez no le salió al editor de texto, ¿no? Esa formita. Bien, entonces voy a utilizar el método de demostración condicional, ¿ya? ¿En qué consiste el método de demostración condicional? Nos dice que si yo agrego el antecedente, puedo probar de que esa condicional es verdadera únicamente demostrando el consecuente, ¿no? En pocas palabras, me facilita una nueva premisa, que en este caso es el antecedente. El antecedente es R. Ah, sí, perdón, me falta una. T, entonces, U, ¿no? Gracias. Entonces, mi sexta premisa va a ser la premisa añadida, ¿no? Yo le digo regla de premisa, o pueden poner solamente premisa, no hay problema. Y basándome en la demostración condicional, voy a añadir el antecedente, ¿no? Tomo el antecedente y digo, no R. Si logramos probar o demostrar U, queda demostrada la condicional. Así de fácil es, ¿no? Bueno, nos facilita una premisa más, ¿no? Y nos da la tarea de no demostrar todo y solamente demostrar el consecuente. Esa facilidad nos da la demostración condicional. Ahora, esta negación de R, ¿qué podría deducir con esa negación de R? Con las otras 5 que tengo disponibles. Si ustedes observan, es la negación del consecuente de la premisa 2. Por lo cual, al hacer un modus tollens, yo tendría negación de Q, ¿no? Y esa negación de Q, que sale del modus tollens entre 2 y 6, ¿no? Negación y negación de acá, me genera negación de Q. Esa negación de Q con un modus tollens de 1 y 7, aquí y aquí, me va a generar negación de P. Y si observan, esa negación de P está negando esta P. Modus tollendo ponens de 3 y 8
Modus tollendo ponens me dice si niego uno, afirmo el otro. Tengo que afirmar S. Esa S es antecedente en 4. Ya, antecedente. Modus ponens. Antecedente en 4 se afirma en la premisa 9. Entonces puedo afirmar T. Y esa T, ¿a quién afirma? Afirma a U en la premisa 5. Modus ponens de 5 y 10. ¿Qué nos queda? U, ¿no? Y listo. Ya pillé mi consecuente, por lo cual digo yo, proposición 12 por demostración condicional. Lo voy a encerrar esto. Es mi demostración subordinada. Empieza con la premisa 6 y termina en la premisa 11. Que justamente deberían ser antecedente y consecuente, ¿no? Reviso, negación de R, prueba U, ¿no? Demuestra U. Por demostración condicional, esto es válido. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los pasos de una demostración condicional? El paso 0 le llamo yo la verificación, ¿no? Entonces, yo verifico que lo que se pretende demostrar sea condicional. Si no es condicional, descarto el método, ¿no? Debo probar con otro. En este caso, sí es condicional, ¿no? Ahí está la condicional. Añadimos el antecedente como nueva premisa. Y al añadir al antecedente, cambiamos de objetivo. Ya no debo demostrar todo. Ahora debo demostrar el consecuente, ¿no? Que hemos demostrado aquí. ¿Cómo? Usando todas las reglas de inferencia que se nos ocurran, ¿no? O mejor dicho, que podamos utilizar, ¿ya? Una vez demostrado el consecuente, simplemente se afirma por la regla. Yo digo demostración condicional, añadir el antecedente como premisa 6 y todas las justificaciones hasta la premisa 11 me han deducido el consecuente, ¿no? Por lo cual, efectivamente, la negación de R implica U, ¿no? O si no R, entonces U. ¿Ok? ¿Alguna consulta tal vez? Bien, vamos a pasar a la pregunta 10. Perdón, esta era la 10, ¿no? Sí. Dijeron que la 9 más, ¿no? La 9 más hacemos entonces. Sí, 9. Que de hecho se ve un poco más sencilla en teoría. Bien, ahí está la proposición, o mejor dicho, el razonamiento 9. De forma directa, vamos a demostrar lo que está después de este símbolo, ¿no? Q, entonces, no R. 1. Negación de P o negación de Q. 2. R, entonces P. Premisa y premisa. No, en este caso van a ver que nos ayuda más la premisa que quiero añadir, que en este caso sería Q. Voy a utilizar de nuevo demostración condicional. ¿Ya? Añado la nueva premisa y estas tres ya no necesitan demostrar todo esto. Solamente con que hallemos negación de R ya queda demostrado. Esa es la facilidad
que nos da esta demostración condicional. Esta Q, si ustedes observan, está negando esa no Q de ahí. Si hacen modus tollendo ponens, me dice si niega la una, se afirma la otra. En este caso, podemos afirmar negación de P. Modus tollendo ponens de 1 y 3. Y si observan, esa negación de P por modus tollens niega el consecuente de la premisa 2. Por lo cual podemos deducir negación de R. Y listo, ya tengo el consecuente. Entonces lo encerramos esto y vamos a indicar en la premisa 6, por regla de demostración condicional, añadí el antecedente Q en la premisa 3 y logré demostrar el consecuente en la premisa 5. Por lo cual, si Q, entonces no R. ¿Listo? Será la forma más rápida de demostrar justamente esta proposición, ¿no? Esta demostración, mejor dicho. ¿Listo? Bien, ¿alguna consulta antes de terminar? Bien, con esto entonces culminamos su clase extra.